Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Peña Galán Juan Carlos. Y yo soy Pérez Gabriel Marco Antonio. Bueno, el objetivo de este podcast es promover el consumo del cine mexicano, debido a las encuestas realizadas al Grupo 1111, con las cuales percibimos cercanía o alejamiento a nuestro cine, aunque la problemática es más grande de lo que presentamos. Aquí decidimos crear este podcast para promoverlo. Nos gustaría comenzar mencionando algunas de las preguntas y los resultados que obtuvimos de la encuesta que realizamos, ya que consideramos de gran relevancia estos datos. Nuestra primera pregunta es recurrente que vayas al cine a ver una película mexicana? Y bueno, los resultados que obtuvimos fue que el 90% de las personas de nuestro grupo 1111 no asiste a ver una película mexicana, como sí lo hace el otro 10%, tomando en cuenta pues que somos un grupo básicamente de 20 personas, a lo cual pues realmente no llegamos a resultados que no pensábamos obtener, ya que en pláticas con algunas personas que surgía de alguna manera u otra el tema, pues no era común que estas personas se animaran a ver una película nacional. Bueno, sí, creo que es un resultado no es nada sorprendente, teniendo en cuenta a lo mejor el contexto político de nuestro país en los 90, gracias al Telecán, porque mucho del cine mexicano no se protegió en este tratado. Se protegía más al cine gringo, lo que empezó a hacer un acostumbramiento al público a que solo importa el cine americano, y un poco llamado a una colonización cultural que hemos arrastrado los últimos años. Como segunda pregunta de relevancia, tenemos ¿cuál es la razón por la que no consumes recurrentemente el cine mexicano? Y bueno, en estos resultados pues tampoco obtuvimos algo que no llegábamos a esperar. Por ejemplo, el 40% no asiste a ver nuestro cine debido a los medios por los que se enteran de las proyecciones. Otro 40% debido al nivel del interés que tienen en el cine mexicano. Tenemos un 10% que no lo consume debido al tamaño de la localidad, y el último 10% debido a las temáticas que abordan y los géneros a los que recurren. Bueno, primeramente quiero hacer un pequeño disclaimer porque no queremos satanizar a nuestros compañeros por su no asistencia al cine y a ver cine mexicano o a ver cine en general, porque bueno, teniendo en cuenta un dato gracias otorgado por el anuario estadístico del cine mexicano, podremos decir que desde el 2020 se calcula que el 32.3% de la población de 18 o más años de edad, que es el rango de edad de nuestros compañeros, dejaron de ir al cine o al teatro por temor de ser víctimas de algún delito. Entonces creo que es necesario entender este contexto. Y pues realmente sí, existen varios motivos por los que pues una persona no puede llegar a asistir o a consumir el cine tanto nacional como extranjero. Y bueno, el dato que nos interesa más que nada es el de los medios por los que se llegan a enterar de las proyecciones, adentrándonos ya al tema de la exhibición y la distribución de estos largometrajes, incluso cortometrajes. Como tercera pregunta es si este año llegaste a consumir una película nacional, ¿por qué medio te enteraste? En este apartado realmente nuestros compañeros sí nos sorprendieron, debido a que la tendencia que creíamos a la que íbamos a estar es que TikTok iba a tener un mayor porcentaje, pero tan solo tuvo el 22.2% frente a un 44.4% del que tuvo X, anteriormente conocido como Twitter, pero bueno, y un 33% entrenándose por medios tradicionales como la TV, la radio o publicidad. Sí, claro, nos sorprendió mucho el resultado de TikTok, porque bueno, poniendo un ejemplo de una película que alcanzó una promoción más grande, que la gente pudo ver más, fue el caso de Cosas Imposibles de Ernesto Contreras, que es una película que a partir de TikTok y de su llegada a Prime Video, la gente pudo acercarse más a la película que cuando se exhibió en salas de cine. Y esto es en muchos casos porque muchas veces el cine mexicano
en la sala tradicional ha perdido su valor y ha encontrado otros nuevos espacios digitales, como son las plataformas de streaming. En general, los resultados que obtuvimos pues no estuvieron tan alejados de lo que nosotros esperábamos en cuanto al interés o al nulo interés que nuestros compañeros pueden tener por el cine nacional. Nos quedamos un poco sorprendidos en cuanto a la relevancia de TikTok para una mayor distribución y un mayor alcance de público para las producciones. Y también mencionar que, basándonos en nuestra fuente, que es el Anuario Mexicano, que en el país existen más de 7,000 pantallas comerciales de proyección, de las cuales la mayoría siempre las abarcan superproducciones como lo son películas de superhéroes, películas de terror, siempre de productoras extranjeras, estando el caso de que en algunos proyectos nacionales solo pueden llegar a estar en una sola pantalla de exhibición. Bueno, sí, el problema de por qué nuestros compañeros a lo mejor no asisten o ven cine mexicano no se debe a la producción, se debe a la distribución y a la exhibición del mismo. ¿Por qué? Porque bueno, la producción tiene buenos números, pero cuando se hace la distribución y exhibición es lo que peca, y eso aleja a la gente que pueda asistir. Aquí me gustaría rescatar el dato de que el 40% de nuestros compañeros no asiste a consumir nuestro mismo cine debido a los medios de los cuales se distribuye estas producciones. Porque dejen claro que las producciones no son malas, las temáticas no son aburridas, sino es que no son anunciadas. Y aquí nos gustaría empezar a dar los motivos de por qué creemos que el cine nacional es realmente bueno. La época del cine mexicano, que estuvo en los 50s y 60s y es considerada de oro, pues puede considerarse que ya terminó, pero existen aún destellos de esa época y de la brillantez que existe a nivel nacional para la creación de producciones audiovisuales, tanto cortometrajes o largometrajes. Tales son los casos de películas como lo son Ya no estoy aquí, del año 2019, de Fernando Frías de la Parra. Claro, yo creo que es necesario promover nuestro cine mexicano, porque bueno, sí, podemos irnos a la polarización de que a lo mejor son películas comédicas o películas que nada más abordan la violencia, pero yo creo que puede haber un equilibrio en el que podamos encontrar temáticas abordadas de la cotidianidad. Totalmente, porque muchas veces tomamos a broma que, por ejemplo, todo el cine nacional en esta época son comedias románticas protagonizadas por Omar Chaparro o por Marta y Gareda, ¿no? Pero no es así. O que a veces todas las películas que están en la cineteca son cine experimental y que no merece la pena ser visto, cuando no es así. En México los cineastas abordan temáticas y categorías que van desde el terror hasta el romance. Entonces no hay que hacer solamente este encasillamiento de que en el cine mexicano o solamente se habla de marginación y violencia o solo comedias románticas malas. Bueno, y entendemos que la no asistencia se debe a muchos factores, principalmente, bueno, vivimos en un país en el cual la inseguridad ha crecido demasiado y el por qué la gente no asiste. En segundo factor, podríamos decir que hay muy poca y hay una responsabilidad en las producciones en torno a la distribución y a la exhibición. Y por tercer factor, podríamos decir que hay una colonización cultural de las producciones gringas, principalmente blockbusters como de superhéroes, y el por qué no se exhibe en nuestro cine. Claro, y para culminar, nos gustaría hacerles algunas recomendaciones de películas y documentales que nosotros consideramos que son realmente buenos, que merecen la pena verse y que en verdad creemos que les podrían llegar a gustar. Bueno, yo creo que empezaría principalmente recomendando documentales, porque bueno, hay que decir que los documentales se producen demasiado, pero lamentablemente son los que menos se distribuyen o se exhiben.
Y bueno, yo creo que podría recomendar principalmente La Tempestad de Tatiana Hueso, Llévate mis amores, El diablo nunca duerme de la talentosísima Lourdes Portillo y hasta Familia de Medianoche. Por mi parte me gustaría recomendarles la ya anterior mencionada Ya no estoy aquí, del 2019. Considero que es una película bastante profunda, aunque de ritmo lento. Ánimas Trujano, que si bien es una película un poco vieja, es bastante interesante. Y un dato curioso es que sale Toshiro Mifune, un actor japonés renombrado de la época de los 70s, 90s. Los insólitos peces gato, una película un poco triste en algunos aspectos, pero realmente conmovedora. Creo que también añadiría películas de terror. Creo que conversando con nuestros compañeros son muy fanáticos del terror y creo que podríamos recomendar terror mexicano, y claramente el maestro Carlos Enrique Taboada con su filmografía, que yo creo que es un terror muy cotidiano que se acerca más a conceptos no tan paranormales sino tan cotidianos, y de ahí aborda la parte del terror, y creo que da más miedo que algo que solamente un fantasma. Añadiendo otras recomendaciones, podría decir, no sé, Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, del 2001, que es una comedia. Sí, es una comedia, es una coming of age, pero yo creo que también tiene un background un poco de la situación de inseguridad de nuestro país, mientras vemos el viaje de estos amigos descubriendo su sexualidad. Creo que juxtapone muy bien los dos puntos para abordar tanto la inseguridad que se vive en nuestro país, que no se puede hacer al margen a nuestra vida tan cotidiana como lo es salir de fiesta, o nuestra propia sexualidad también. Para finalizar, no nos resta más que agradecer su tiempo de escucha, y que con este desglose tanto de problemáticas como de recomendaciones se haga una retrospectiva hacia nuestro propio cine, y esto mismo les anime a consumirlo un poco más.